Muy bien, queridos estudiantes, el siguiente tema es un gran grupo de los bacilos gram positivos. Y dentro de este grupo de los bacilos gram positivos están los no esporulados y los esporulados. ¿Qué es una espora? Una espora es una modificación de la morfología de la bacteria que puede resistir las inclemencias del medio ambiente en forma de espora. Entonces puede soportar falta de humedad, desecación, aridez, bajas temperaturas o exceso de temperaturas durante semanas, meses, años, centurias y milenios, ¿no? Mientras tanto que estos bacilos gram positivos no tienen esporas. Entonces vamos a estudiar los no esporulados y los esporulados. Primero, la clase de los no esporulados. El único que vamos a estudiar es del género Corynebacterium. Y del género Corynebacterium más o menos son así los bacilos, ¿no es cierto? No estos abultamientos no son esporas, estos abultamientos, ¿no es cierto? Se debe al acúmulo del material genético, de la cromatina que está dentro de la bacteria. Entonces, vamos a ver el ejemplo de Corynebacterium diphtheria, que es una de las bacterias más importantes. Es un bacilo gram positivo, agrupado en letras L o B. Pueden ver acá letras L, letras V, ¿no? Aquí está la letra L, la letra V, y aquí también se pueden ver en V, ¿no es cierto? Y por aquí se ve otra V, aquí se puede ver una L, aquí otra L, ¿no es cierto? Entonces son agrupados en letras L o V. Pero en conjunto, si uno ve de lejos, parecen letras chinas, más comúnmente llamados caracteres asiáticos o caracteres chinos, que son los símbolos, porque los chinos y los asiáticos no tienen letras. Como no tienen letras, no tienen alfabeto, tienen caracteres que son simbología nada más que aparenta eso. Tienen forma de garrote porque estamos viendo el extremo abultado como clavo por la acumulación de los gránulos metacromáticos, ¿no? Esto es un abultamiento, no es espora, es un abultamiento como si fuera un clavo, una tachuela. Dentro de su fisiología son aerobios estrictos. Si tú le pones un poco de falta de oxígeno, se muere. Se cultivan en sangre porque son exigentes nutricionales, en agar sangre, son inmóviles, no esporulados y su hábitat son el reservorio humano. No están como microbiota, ¿no? Pero sí están como reservorio. Existen otros géneros de Corynebacterium que pueden estar, ¿no es cierto?, como flora microbiana normal. Y como el importante es Corynebacterium diphtheria, entonces los bacilos difteroides, parecidos a la difteria, son las Corynebacterias spp. Y estas otras Corynebacterias, o llamados bacilos difteroides, son de la boca, son de la piel, son de la conjuntiva y prácticamente no tienen ninguna acción patógena. Pero sí Corynebacterium diphtheria, que es el más importante. Entonces aquí podemos ver en una tinción de Gram lo que dicen los libros antiguos, letras chinas, y actualmente se habla de caracteres chinos o caracteres asiáticos, y pueden ver que parece eso, ¿no? En conjunto, ¿no? Por separado, L o B, ¿no es cierto? L o V, que están ya dos. Esa es la característica morfológica. Eh, su cultivo, ¿no es cierto? Si hacemos en agar sangre, son colonias transparentes, pero su específico es el agar telurito, y el agar telurito va a tener colonias oscuras, ¿no es cierto? Entonces, en el diagnóstico laboratorial se tiene que hacer la prueba de catalasa positiva, puede fermentar varios carbohidratos, pero el cultivo específico es en agar telurito. ¿Cuál es la importancia de aprender con el Corynebacterium diphtheria? Es que se tiene una exotoxina que va a producir, ¿no es cierto?, dos fracciones,
la A, la B, que se adhiere a la célula, y, ¿no es cierto? Aquí está la B, se adhiere a la célula, y luego la A, que es la que tiene actividad enzimática, que cuando ingresa la B, la A se cuela con la B y va a producir parálisis nerviosa y daño cardíaco renal. La parálisis nerviosa va a asumir a través de las fibras nerviosas, además de producir enzimas que son proteolíticas, como la hialuronidasa, la neuraminidasa y el antígeno K o factor cuerda, que es una glucoproteína. Entonces tiene una acción, unos factores de patogenicidad muy agresivos. ¿Y qué es lo que produce? Lo que van a producir con estas son unas pseudomembranas en la orofaringe, acá, ¿no es cierto? Hay una inflamación en la orofaringe, una gran congestión e inflamación de la garganta y la producción de pseudomembranas. Estas pseudomembranas son blanquecinas que cuando el paciente abre la boca están obstruyendo la orofaringe. Hay un mal olor, hay una halitosis, ¿no es cierto? Y si se tomarían muestras de la secreción que tiene estas pseudomembranas en la orofaringe, podríamos obtener esto, ¿no? Como mazos abombados en un extremo, como pueden ver, y formando L o V de dos, ¿no? Y parece un carácter asiático de lejos, ¿no? Como un tatuaje asiático en tu cuerpo, ¿no? Entonces, como mazo o como clavo, porque está el acúmulo de los gránulos metacromáticos. Entonces, esto clínicamente, tú ya puedes decir difteria. Tendrías que preguntar si has sido vacunado o no contra la difteria, ¿no? Entonces, este invade las vías respiratorias, tiene que ser un humano reservorio que le transmita a otro humano, no es flora normal, ¿no? Y se multiplican las amígdalas, produce la toxina, causa una necrosis, esta necrosis hace que se produzca una pseudomembrana que recubre las amígdalas, se sigue multiplicando la bacteria y puede extenderse esta pseudomembrana a nasofaringe, a laringe, a tráquea, produciendo una obstrucción respiratoria. ¿No? Si sigue multiplicándose, libera una toxina que puede atacar a otros órganos, finalmente necrosis, degeneración hemorrágica y el paciente va a fallecer. ¿Sí? Entonces, lamentablemente los pacientes fallecen con esta enfermedad. No es frecuente. Lamentablemente, difteria ha habido hace un par de años, ha habido un caso en Apolo, ¿no? Parece que una persona llegó desde Cervorio, contaminó a un joven regresó de trabajar, parece en el Brasil, él llegó a Apolo y luego presentó los síntomas que he mencionado y cuando trajeron el tratamiento era tarde, había fallecido. Todo porque no se hizo vacunar. Entonces ahí puedes ver, aquí están con sus gránulos metacromáticos, ¿no? No son esporas, aparece alrededor de las amígdalas, puede extenderse a la úvula, puede extenderse a la lengua y esta es la membrana. Entonces el paciente muchas veces quiere sacarse eso con pinza o el médico ingenuo le saca. Al sacarle se producen laceraciones, al tragar, al deglutir, se producen laceraciones, se produce contaminación, hay halitosis y otra vuelta, si donde ha habido ruptura, no es cierto, sangramiento, se va a diseminar y por la sangre se va a diseminar la toxina y el paciente va a llegar a fallecer tarde o temprano. Entonces, en estos casos, ¿no es cierto? En estos casos, ¿no? Tenemos que darle la antitoxina difterica, que es tan antigua como este sobrecito de una cajita de una antitoxina difterica, que se le coloca entre 20.000 y 80.000 unidades internacionales intravenos. Entonces, la antitoxina es la única que va a eliminar la pseudomembrana. Pero además se administra penicilina, que es para gram positivos, ¿no es cierto?, en dosis fuertes. Eso quiere decir una inyección de 2.400.000 unidades, pero tendrían que ser unas 2 o 3 días que tienen que colocarle. Si es alérgico a la penicilina, se le da eritromicina, pero actualmente en vez de eritro se le da acitro, que es monodosis, 1 gramo por día. Entonces, esto va a coadyuvar acá. No quiere decir que el tratamiento con penicilina cure al paciente. No, de ninguna manera, no va a curar. Tiene que ser, esto viene
de apoyo a la antitoxina. Si no le das la antitoxina difterica, el paciente llega a fallecer. ¿Cuál es la importancia odontológica? En gonorrea hemos visto un cuadrito donde hay una inflamación de la orofaringe, donde el paciente no puede deglutir, están inflamadas sus amígdalas, pero esto cuando toman la muestra, en vez de que crezca Streptococcus pyogenes, crece Neisseria gonorrea, ¿no? Diplococcus gram negativos. Entonces el diagnóstico es clínico, pero el laboratorio te confirma a qué se debe. Entonces cuando tú veas amígdalas inflamadas, tienes que pedir laboratorio y tienes que esperar laboratorio. Lo ideal sería no atender al paciente hasta que te diga el laboratorio qué es. Por lo menos que te digan a la tinción gram qué es. Diferente de estas pseudomembranas grises, blanco-grisáceas, malolientes, ¿no es cierto?, que tapan la orofaringe. Eso está alrededor de las amígdalas, está tapando. Entonces tienes que saber reconocer estas alteraciones en la boca, ¿no es cierto?, como hemos visto en los dientes de Hutchinson y como ahora estamos viendo estas membranas. Muy bien, ahí está, para que no se olviden lo que tienen que agarrar. Listo. Y se previene, esta es la última, se previene con el programa ampliado de vacunación, el PAI-2, que es todo esto, pero nosotros debemos recordar que está la vacuna pentavalente a disposición del niño, que la primera dosis es a los 2 meses, luego a los 4, la segunda y la tercera a los 6 meses, ¿no es cierto? Y luego la cuarta dosis es entre el año y medio y los 2 años, y la quinta dosis a los 4 años. Antes se decía 3 dosis y 2 refuerzos. ¿Sí? Ahora se dice 5 dosis. Entonces, cuando les pregunten cuántas dosis de la pentavalente recibe el niño para prevenir difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B, neumonías y meningitis por hemófilos influenza tipo B, entonces todo esto son 5 gérmenes, entonces se les da 5 dosis, ¿no es cierto? Y la dosis es, cada dosis es 0,5 mililitros intramuscular. Entre el segundo, cuarto y sexto mes es a nivel de la región del vasto externo, es intramuscular en el muslo, y cuando ya es grande, cuando tiene año y medio a 2 años, y la última dosis de los 4 años es en el deltoides intramuscular. Si esto es recibido el niño, entonces podemos estar libres de la difteria. Si no has recibido esto, obviamente será vulnerable este paciente. Muy bien, yo les agradezco mucho por la atención. Esto es Corynebacterium. Siguiente tema en el próximo video será bacilos gram positivos esporulados. Muchas gracias, ¿no es cierto? Y nos vemos después.